Y ahora sí, yo los invito a que vayamos a la lectura de Isaías 40, versículo 27, hasta Isaías 41, versículo 16. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Yahvé, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahvé, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Yahvé tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estaremos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió paso en paso por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Yahvé, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron. Se congregaron y vinieron, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano. Dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas, te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás, serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Yahvé, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Yahvé, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Yahvé, te gloriarás en el Santo de Israel. Amén. Bien, amados, y la verdad que no sabía de todos los temas cuál tocar, ¿no? Y esta semana todos los que compartían ahí las enseñanzas era realmente algo que aún llenaba más el hecho de valorar esta parashá de Lech Lecha. Si usted va al primer libro de Crónicas, en el capítulo primero, desde el versículo 28 al 54, está detallado los hijos que tuvo Abraham. Abraham tuvo 8 hijos en total. Ismael con Agar, Isaac con Sara, el hijo de la promesa y heredero de su pacto, y con Setura tuvo 6 hijos después de la muerte de Sara: Sinrat, Jotzán, Medán, Madián, Isbac y Suba. Esos son los hijos que tuvo nuestro padre Abraham. Cuando el Eterno llamó a Abraham, tenía 75 años y murió a los 175 años. O sea que Abraham
desde que empezó ese llamado, vivió 100 años más, ¿no? O sea, puede imaginarse un hombre de 75 años vivir 100 años más en un propósito por el cual el Eterno lo llamó, porque estábamos justamente leyendo que lo llamó a un servicio, ¿no? A ser siervo suyo. En esos 100 años el Señor renovó su fuerza como las águilas, ¿no? Le dio energía para que este hombre pudiera completar una vejez sana, ¿no? Llegar a cumplir el propósito de Dios, y no solo él, sino sus generaciones. La conexión profética en la parashá Les Lejá, el Eterno le dice a Abraham, ve por ti, Les Lejá, invitándolo a salir de su tierra hacia un destino desconocido para Abraham, ¿no? O sea, si nos podemos a pensar, Abraham tiene que salir a un destino que él desconoce, con la promesa de convertirlo en una gran nación y bendecir a las naciones a través de él. En Isaías, que lo leímos recién, Dios le recuerda al pueblo de Israel que fueron llamados a una misión especial, ser un reinado de sacerdotes y una nación santa que servirá como modelo de pueblo que vive bajo su instrucción, la instrucción de Dios. Su propósito era reflejar la voluntad de Dios, su Torá, y transmitir el conocimiento del único Dios de todas las naciones, ¿no? El único Dios que tiene que ser justamente exaltado. Y si vemos la historia, y si nos ponemos a investigar un poquito más, vamos a ver que justamente Dios dice, y me harán un santuario para que mi presencia habite con ustedes. Es muy profundo, una parashá que nos lleva a entender que desde el llamado de Abraham se empieza a sanar una relación del Creador con el hombre. No sé si pueden ver esa conexión. Porque si no lo saben, y es lo que el apóstol recién nos exhortaba a que cada uno dijéramos, la bendición que nosotros recibimos es adquirir la salvación. Eso es lo que tenemos que entender como primera medida, que no la da ningún ser humano, sino que es voluntad divina. Y les voy a dar unos pasajes para que podamos entender qué es la bendición de Dios y qué hace en el hombre. Apocalipsis 7:10 habla, ¿no?, que los ángeles, los ancianos, los 4 seres vivientes y una gran multitud que nadie podía contar proclamaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Isaías 32:2 dice que esperan su salvación en tiempos de tribulación. En el Evangelio de Lucas 3:6 también hablan que la salvación la da el Eterno, ¿no?, para todo el mundo. Salmo 37:39, la salvación de los justos viene del Señor. Él es nuestra fortaleza en tiempos de angustias. Yo creo que ustedes vayan viendo esta parte de que está para allá, todos los códigos que se van activando y que nos van a llevar a nosotros a poder crecer un poco más en la palabra del Eterno, poder meternos aún más en códigos para que podamos romper a veces cosas que generalmente afectan nuestra fe. Que creemos que la bendición es que Dios nos bendiga con un auto, con una casa, con un trabajo. Esos son, lo ha explicado muchas veces el apóstol, compensaciones. Pero lo que más tenemos que valorar nosotros es justamente lo que está para allá empieza a trabajar en medio de nuestras vidas. La profecía de Isaías hace alusión directa a Abraham, el patriarca que escuchó el llamado divino y salió de su tierra natal. Y esta palabra refuerza el mensaje que Dios es la fuente de fuerza para superar las pruebas. Es la fuente de fuerzas para superar toda prueba. No sé por qué pruebas estarás pasando en este tiempo hoy, pero te puedo decir que confía en su palabra. Confía en la palabra del Señor, porque Él es la fuente para superar cualquier dificultad, cualquier circunstancia, cualquier angustia. Les Lejá significa vete por ti o anda para ti. Comienza con el mandato de Dios a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Si lo leemos sin la guía del Espíritu Santo, se ve solo como un traslado físico de un lugar a otro. Algo geográfico, ¿no? Y ustedes saben que me puse a investigar. Desde Ur hasta la tierra de Canaán hay 2.494 kilómetros.
que viajó nuestro padre Abraham desde que salió de Ur. Él después, desde el llamado de Dios, sale desde Aram, que son 900 kilómetros. Pero para que pueda entender, desde Mendoza hasta Santa Cruz tenemos, hasta Chubut, perdón, también 2.492 kilómetros. O sea, ustedes pueden imaginarse todo lo que él caminó, ese transicionar con animales, con familias, ¿no? O sea, pongámonos a mirar ese esfuerzo que hizo ese hombre. Les Lejá es más que un traslado de lugar, es un viaje personal. Vete por ti y anda para ti. Sugiere que el viaje no solo es trasladarse de un lugar físico, es también un viaje al interior de cada persona. Este viaje está enfocado en la búsqueda del propósito eterno de Dios. Lej significa ve, Lejá significa para ti. Por tanto, Les Lejá puede leerse como vete a ti mismo. Esto es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros a través de estas palabras. Les Lejá, vete a ti mismo. Ve dentro de ti, incluso a aquellos que no están llamados a moverse de un lugar físico. Este llamado es un llamado que se revela el viaje interior, las posibilidades que hay en este llamado cuando uno entra en ese viaje interior, ¿no? Si hoy estás aquí presente es porque un día recibiste una buena noticia, el Evangelio, y hoy estás sentado justamente aquí para que ese viaje interior que tengas que hacer o que tengamos que hacer se pueda realizar desde la cosmovisión de Dios, ¿no? Que podamos entender que Dios puso una semilla, su palabra, en una tierra que tiene que empezar a trabajar. Nosotros somos esa tierra, ¿amén? Dios puso su palabra, en su palabra está su promesa, y en su promesa es un paquete inmenso donde cada uno de nosotros tenemos que empezar a trabajar nuestra vida. Yo quiero hablar un poquito de lo que sale en Génesis 12:3, dice la bendición y la maldición. Ahí yo busqué lo que significa la palabra bendecir en hebreo. Según los léxicos de Strong, se expresa principalmente a través del verbo raíz barak, y ahí tiene el número. Este verbo tiene connotaciones de arrodillarse o inclinar la rodilla y se usa en el contexto de bendecir a Dios o de recibir sus bendiciones. La raíz hebrea barak, la concordancia, ahí lo tenemos otra vez, el significado literal es doblar la rodilla, significado derivado de bendecir, expresa agradecimiento, conferir un favor o una bendición. Bendecir es expresar agradecimiento, conferir un favor o bendición. A veces no es solamente el hecho de que tengamos que doblar nuestras rodillas, sino que nuestro corazón tenga esa actitud de poder trabajar justamente nuestra vida en este llamado, ¿no? No es solamente el hecho físico de doblar nuestras rodillas, sino que nuestro corazón tenga esa actitud de poder trabajar lo que el Dios quiere hacer en medio de nuestras vidas. Y quiero ir a la otra palabra que sería maldición. Y se lee Meherab. Ahí tiene el número con el cual se identifica. Es un sustantivo femenino que significa maldición o excreación. Se utiliza en el contexto de una maldición impuesta o un pacto. Y después tenemos otra, que es Arak, que también tiene el número ahí en el strop. Y dice, verbo que significa maldecir. Implica la imposición de una maldición vinculante que somete al objeto al juicio divino. O sea, para que podamos entender, cuando el eterno Dios le dice a Abraham que al que lo bendiga, él lo bendecirá, y al que lo maldiga, él lo va a maldecir, lo podemos leer así. Bendeciré a los que te sirvan con humildad y destruiré con mi juicio, y mi juicio caerá en aquellos que te tomen a la ligera. Para que podamos entender cómo el Eterno se moviliza en medio de nuestras vidas. Para que podamos entender que nosotros necesitamos la ayuda de Dios todos los días. Para que no sea por nuestras fuerzas este peregrinar, sino que podamos entender que Dios cada día, todos los días, quiere habitar en medio de nuestras vidas. Que Él quiere ser el soberano de nuestras vidas. Él quiere que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se pueda manifestar
en medio de nuestros corazones. Si usted dice amén a eso, usted va a entender que cuando Israel es sacado de Egipto, Israel no peleó, no hubo hombres que pelearan. El que luchó la batalla y el que avergonzó a Faraón fue el Eterno. Él luchó la batalla por Israel. Si vemos cuando Abraham fue con sus 318 hijos que él tenía, ¿no? También fue el Eterno el que avergonzó a esas naciones que habían luchado y habían llevado a Lot. Y hay un acto muy profético. Justamente Abraham hace una redención con su primo Lot. Nosotros tenemos que trabajar nuestra vida entendiendo que Dios es el que es nuestro vengador y el que lucha por nosotros. Le voy a tirar otro dato más. La caída de Jericó. Dios ordenó la destrucción de la ciudad de Jericó al rodearla y hacer sonar las trompetas y clamar de manera que los muros cayeron. Ahí estamos viendo que todas estas cosas son sobrenaturales, que es la presencia del Eterno, el que se revela y manifiesta a favor de su escogido, ¿no? La batalla de Jaziel, cuando los amonitas y moabitas y sereitas atacaron a Judá, Dios hizo que sus propios ejércitos se volvieran contra ellos, confundiéndose y matándose uno con otros. Les voy a recordar lo que les dije recién. Bendeciré a los que te sirvan con humildad y te destruiré, y mi juicio caerá sobre ellos. El Eterno es el que destruye a nuestros enemigos. El Eterno es el que hace que su juicio se manifieste con aquellos que están en contra de Israel, de la nación de Israel, de la nación escogida. El granizo sobre los enemigos de Gabaón. Durante una batalla contra los amorreos, Dios hizo caer una lluvia de granizo desde el cielo que mató a los enemigos más que la espada de los israelitas. Las huestes del Señor contra los sirios, cuando el rey de Siria mandó un gran ejército para destruir al profeta Eliseo. Sus tropas fueron cegadas por la fuerza celestial que los rodeaba. Amados, cuando nosotros tomamos conciencia quién es nuestro Redentor, quién es el que nunca nos va a dejar, el que siempre nos va a proteger y nos va a guardar y nos va a llevar donde nos tiene que llevar, al propósito por el cual hemos sido llamados. Y en el momento que nosotros decidamos humillarnos, reconocer que la grandeza del Eterno sobrepasa cualquier entendimiento humano, porque Dios nos llamó y nos escogió y nos formó en el vientre de nuestra madre para que nosotros, al despertar por la buena noticia, podamos, a través de nuestras vidas, empezar a trabajar este llamado que tenemos, ¿no? Es un llamado diario, es un llamado que tiene todos los días un ejercicio sacerdotal. Para poder concluir y cerrar esta conexión, 3 cosas el Eterno le prometió a Abraham. Le prometió tierra, descendencia y bendición. Tierra, descendencia y bendición. Yo quiero animarlos a que podamos seguir profundizando todo este peregrinar en el cual el Eterno nos ha llamado y podamos entender que tenemos un Dios grande, un Dios único, un Dios verdadero, un Dios que nos llama justamente a que todos los días podamos tener la actitud de un corazón humillado delante de Él, para que por medio de esa humildad podamos sentir que Él es el que nos guía todos los días. Muchas gracias por escucharme. Amén.